la sesión del día de hoy. Igual pues como siempre pues lo hacemos aquí pues verificando efectivamente que haya empezado y que pues eso nos habíamos quedado en la sesión anterior hablando pues sobre lo que eran los criterios de aplicación en lo que son las medidas de prevención relacionadas a la seguridad y la salud en el trabajo pues en general. Y pues a ver, lo que nosotros observamos pues en esta parte y la reflexión que hacíamos pues a partir del día de ayer pues era que generalmente el análisis que uno tiene de estos criterios de aplicación de las medidas de prevención pues están enfocados principalmente a la eliminación del mismo peligro. Y una de las cosas que nosotros pues estábamos hablando en ese sentido era que cuando nosotros llegábamos a ver esta parte de lo que eran pues, esos criterios de aplicación para las medidas de prevención, generalmente van a estar enfocadas en el hecho de que pues, usted no conviva, digámoslo de esa manera, con el peligro, sino que usted lo pueda eliminar o en su caso pues pueda sustituirlo por un peligro que tenga un menor grado de impacto, desde riesgo de probabilidad para que éste se materialice. Eso es lo que pues generalmente se quiere y eso es algo que cuando pues, nosotros veíamos lo que era el registro único de contratistas pues con el Consejo Colombiano de Seguridad, eso era la intención de la que se quería pues llegar a esto. Lo que pasa es que ya pues lo advertíamos en un momento dado. El problema aquí radica principalmente en el hecho de que cuando nosotros tenemos cuando tenemos ese análisis de los peligros, pues generalmente cuando nosotros vamos a eliminarlo o a sustituirlo, a veces no se puede y no es porque como tal de pronto la propia naturaleza del peligro de pronto no lo permita, sino porque pues también influyen algunos otros factores como lo que es en los recursos a nivel organizacional. Por ejemplo, si uno habla o inclusive pues también las decisiones que puedan o la forma de pensar a nivel organizacional. Yo se los comento por qué, porque por ejemplo yo una de las cosas que yo observaba cuando yo estaba pues, en una empresa puntualmente, yo recuerdo que en ese caso llegaba el jefe y decía, mire, por favor no me interrumpan en este momento. Yo voy a encerrarme y por favor que voy a entrar a bancos, ¿no? Y entonces uno digámoslo de esta manera, llegaba uno y pensaba de pronto, no sé, como en esas películas de ciencia ficción, ¿no? De James Bond o de otros agentes, del Superagente 86, entonces que iba a sacar como todo un poco de andamiaje de aparatos y pues ustedes imaginarán ya pues como en el tema de los espías que van y sacan de cuartos de cajones secretos y debajo del suelo y un poco de cosas que van saliendo como todo el armamento cuando pues va a enfrentar al enemigo, pues más o menos uno pensaba que iba a sacar por decir algo como algo así. Yo en vez de hacía como ese imaginario y pues la verdad era que pues iba a sacar pues la persona iba a sacar que sus cuadernitos por ahí lo tenía así, que digamos este es el cuaderno contable así como hace muchos años el cuaderno contable de este banco, del uno, del otro y así. Pues una empresa pues generalmente tiene pues diversas cuentas en diferentes bancos. Y entonces iba sacando eso. Y miren que uno pudiera decir que cuando uno habla de lo que es la parte pues, de la gestión frente al tema de los peligros, en ese caso, digamos que había una exposición al tema pues de hurto, robo, porque pues, finalmente se le perdían esos libros y entonces a dónde quedaba el control, ¿sí? O sea, en dónde queda la información y bueno, eso podría hablarse también de otro tipo de riesgos como lo que nos habla ISO 31000. Y claro, si uno se pone a analizar, eso se puede sustituir con sistemas informáticos que son mucho más eficientes, que no son tan engorrosos, porque pues tenía que, y yo recuerdo que pues les tocaba pues a las personas pues de contabilidad también llenar todos esos cuadernos y esos libros pues contables, así como lo que se hacía hace como 30 40 años.
y uno digamos que analiza eso, y eso son cosas que suceden, o sea, yo no lo digo por criticar, es digamos que cada quien, como dicen, cada quien se organiza y se saca sus peos como quiere, ¿cierto? Pero esa es una de las cosas que uno debe tener en cuenta con estos criterios de aplicación. Y es que muchas veces, y si nosotros hacemos aquí el análisis, los únicos tipos, los únicos tipos de peligro que uno realmente no, o sea, de ninguna manera puede eliminar o sustituir, son los que tienen que ver con la parte biomecánica y con la parte psicosocial y los de fenómenos naturales. ¿Sí? Entonces hay uno, y bueno, y algunos que, como por ejemplo a nivel de lo que es la parte biológica, pues de virus, de lo que es el tema de algunas, digamos que no se pueden eliminar en ese sentido, pero hay otros que sí. Ahora, aquí lo que uno tiene que tener en cuenta, y el análisis que uno hace aquí, es que es también dependiendo de ese contexto organizacional, es que nosotros podemos también llegar a poder eliminar y sustituir. Yo creo que cuando uno habla sobre esos peligros, como lo que yo les decía, biomecánico, psicosocial, fenómenos naturales y algunos biológicos, eh, eh, uno puede, digamos que esos tipos de peligro, y de pronto hay algunos también pues que se me escapan en el tema de fibras a nivel químico y demás, pues hay varios que de pronto uno no puede eliminar, pero hay muchos más dentro de lo que uno pues puede analizar dentro de la GT55 que uno pudiera eliminar o sustituir. Ahora, eso va a depender de la organización. En el caso de lo que yo les hablaba era eso, o sea, ahí podía uno tomar pues medidas de sustitución pues a nivel de la parte pues informática, porque pues manejar pues libros contables y todo eso, pues eso ya es algo que ya no se usa, que es pues engorroso, y que pues también inclusive es hasta inseguro, porque finalmente ahí hay un peligro pues de público latente, e inclusive hasta riesgos en lo que yo le digo ISO 31000. ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno puede analizar pues esa parte, pero en ese sentido yo sí considero que la idea, y eso es lo que también quería en ese caso el Consejo Colombiano de Seguridad, era que se pudiera eliminar la mayoría de los peligros y la sustitución, y es más, a veces se le daba mayor ponderación a esas medidas de eliminar el peligro, sustituirlo por uno que tuviera menor nivel de riesgo o probabilidad para que se materializara, pero desafortunadamente el enfoque fue mal interpretado, o sea, la intención fue mal interpretada, y desafortunadamente, ¿qué es lo que pasaba con muchas empresas? Y es que pues trataban de crear cosas pues que eran ficticias pues para eliminar el tipo de peligro cuando no era una realidad, o cuando la empresa pues realmente no podía hacer o sustituirlo, no podía hacerlo porque no tenía los recursos, o inclusive pues el mercado no lo permite. Digamos que uno encontraba, por ejemplo, que lo sustituyó por el ácido muriático ambiental. Pues una cosa que uno dice: ¿de dónde vamos a sacar un ácido muriático pues ambiental? Y además sabiendo que pues es una sustancia química que de todas maneras pues tiene su grado de toxicidad, y pues tiene su impacto a nivel ambiental. Entonces ese es el objetivo. Ahora, aquí, como les digo, no es apartarse de lo que es la realidad, de lo que nosotros pues ya se ha podido enfocar en ese sentido, y allí es en donde uno pues trata de establecer las medidas. Ahora, cuando uno habla de controles de ingeniería, lo que es el tema de control administrativos y de elementos de protección personal, lo que nosotros habíamos hablado en su momento era que aquí estábamos hablando de peligros, ya que peligros que pues tocaba era, digámoslo así, convivir con ellos y controlarlos para reducir la probabilidad que esto se materialice. Entonces eso es lo que uno hace con los controles de ingeniería, con procedimientos y capacitaciones y elementos de protección personal. Ahora, uno lo que debería pues tener muy en cuenta es que casi todos deberían ir hacia lo que es la parte de la eliminación, hacia lo que es la parte de la sustitución. Sin embargo, esto pues no es así tan viable pues en ese sentido. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta.
Y hoy pues vamos a empezar a mirar lo que es el tema de los conceptos de las tareas de alto riesgo. Aquí hay una de las cosas que es más importante tener muy presente en ese sentido, y es que cuando nosotros hablamos de lo que son tareas de alto riesgo, pues aquí a nivel normativo, como ya lo vimos con el decreto del 2003, el 2090, y pues ya con la actualización que tiene, que va pues hasta el 2024, y ya veremos pues cuál va a ser la actualización o si hay cambios, y pues en especial pues en estos momentos que pues todos sabemos de que pues hay elecciones, hay un cambio de gobierno, y eso pues lleva independientemente de quién sea pues presidente, pues va a llevar unos cambios. O sea, eso pasó con Duque cuando entró, eso pasó con Santos igual, y bueno, y así, etcétera, etcétera. Entonces uno siempre pues tiene que llegar y tener en cuenta pues esa parte. Ahora, aquí cuando hablamos de tareas de alto riesgo, vamos a entrar dentro de lo que es la parte ya normativa, ¿no? Ya lo que es la generación como tal de lo que es la parte de norma técnica, la NTS 4116, que vamos pues a estar observándola en ese sentido. Ahora, aquí nosotros vamos a mirar y vamos a tener una reflexión, porque yo sé que pues varios de ustedes también ya han conocido este tema, pero este tema va dirigido ya puntualmente a lo que tiene que ver con a lo que tiene que ver con la parte pues procedimental. Entonces, que nosotros debemos establecerlo. Miren que cuando uno tiene ya la parte de calidad, y eso pues es bueno pues para todos ustedes, ya si de pronto no tienen esa parte de calidad, pues que nos vayamos formando también, y los que ya tienen esa formación de calidad, y se los digo porque pues personalmente yo vengo desde una formación desde calidad. O sea, mi enfoque finalmente fue inicialmente desde lo que fue calidad, y a partir de allí ya empecé a conocer lo que fue la gestión ambiental y lo que fue pues, la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y uno se da cuenta muchas veces que aquí cuando uno analiza lo que fue la ISO 9001-2015, y con ese enfoque gerencial, y con ese enfoque en el cual ya nos preguntaban desde la misma calidad que cuál era la gestión en seguridad y salud del trabajo, pues como la parte pues a nivel de puestos de trabajo, digamos biomecánico, a nivel de la parte psicosocial que está allí pues en la norma 9001, ya uno empieza a darse cuenta que la misma calidad empieza a decirle, venga, téngame realmente como una base, como todo de lo que usted va a hacer. Porque mire, si usted no piensa desde el punto de vista de calidad, cómo es que las personas hacen las tareas, no las ubica en la realidad, y no las ubica de acuerdo también a lo que es la norma, o sea, la realidad y a la normatividad técnica, legal y metrológica, como lo hemos visto anteriormente, pues usted va a empezar aquí a reprocesar. Ahora, ¿por qué reprocesar? Porque finalmente cuando nosotros hablamos de lo que son las tareas, es cuando nosotros empezamos a describir en tareas de alto riesgo, a describir cuáles todo este tipo de actividades que son generalmente rutinarias y que pueden llevar a que accidentes severos. Y miren, para uno identificar realmente y hacer bien estos procedimientos, uno tiene que conocer muy bien lo que es la organización. Ahora, porque aquí va a establecer, venga, usted se me va a centrar en trabajos de alto riesgo a nivel de normatividad técnica, en lo que es el tema de alturas, cosa pues que como ya vimos, como ya vimos allí, digamos que no se contempla, pero igual hay que hacer toda la gestión al respecto. Lo que es el tema de espacios confinados, que sí lo contempla allí, pues para lo que es el tema puntual de minería. Lo que es el tema de trabajos en caliente, como ya como lo contempla, pero bueno, puntualmente pues a lo que son altos grados de exposición, lo que es el tema de energías peligrosas, como el tema de las radiaciones, y lo que es la parte de sustancias pues, químicas peligrosas. Entonces,
todas estas actividades allí las contempla y que pues dentro de la clasificación pues va a tener una gran puede tener una gran posibilidad de generar accidentes laborales tanto graves o mortales. Y recordemos que de acuerdo a lo que nos expresa pues también ley 1562 y demás, lo que nos dice es que dependiendo también si hay un accidente pueden ir hasta 5.000 salarios hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo de las fallas que se encuentren. Recuerde que para que es una empresa, pues si no implementa su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues va a estar expuesta a los 5.000 salarios mínimos legales vigentes, nivel de accidentales hasta 1.000. Entonces, pues dependiendo también de la falta de gestión que haya hecho al respecto. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Miren que una de las cosas, y esto se los digo por experiencia, muchas veces, ¿qué es lo que hacen las personas desde calidad? Y en especial para aplicación en estas actividades que generalmente van a uno este tipo de tareas y digamos de criterios, uno debería también utilizarlo para aquellas que sean críticas dentro de la operación. No generalmente, o sea, no solamente deberíamos limitarnos a que si de pronto pueda generar un accidente grave o mortal, sino que también adicional pudiéramos nosotros saber en ese sentido algunas que pronto sean críticas y que potencialmente pudieran llegar a afectar a toda la organización. Miren que cuando ya lo veíamos ya en gestión de calidad, cuando uno hace un análisis profundo, empieza a tener pues esa parte a nivel organizacional que le permite llegar a generar pues que le permite pues llegar a generar pues unas soluciones que van desde la parte de la alta dirección para que pues se reflejen en la parte operativa y que pues no se vuelva a presentar pues esas situaciones. Y la importancia que tiene este tema pues básicamente va a ser también porque es que cuando usted tiene un procedimiento, cuando usted tiene procedimientos establecidos y en general, pues usted lo que va a observar es que usted va a tener criterios para poder evaluar al personal, e inclusive usted también va a tener criterios para tomar decisiones administrativas, porque esto es lo que pasa. Mire, muchas empresas, ¿por qué realmente tienen que aguantar al rey del Facebook, al rey del WhatsApp? Porque los existen. Y bueno, aquí pues podemos estar toda la mañana contando muchos casos en los cuales pues las personas, muchos trabajadores, así como hay todo en la viña del Señor, buenos y malos, ¿por qué las empresas tienen que aguantarse a algunos que son malos? Y es precisamente por eso, porque no hay criterios y en ese sentido no han hecho tampoco el análisis para ver cómo impacta toda la mala gestión o el mal desempeño de una persona en un cargo a toda la organización. Ahora, aquí también hay que decirlo, eso también cuando una empresa decide despedir a una persona de un cargo, porque determina que pues, no es la persona indicada, no es la persona que ellos consideraban y demás. Eso, ¿por qué se genera? Se genera y porque la empresa no ha hecho un buen proceso de selección. ¿Y por qué no hace un buen proceso de selección? Porque no tiene reales criterios. Y esto va desde la misma, o sea, y esto va desde los mismos perfiles de cargo, ¿no? Entonces, esto es lo que uno tiene que empezar a mirar y empezar a observar dentro de toda la organización. Y miren, muchas veces en donde nosotros podemos también encontrar una alta rotación también de personal, y es en la parte operativa. Vean, muchas veces, y esto pasa mucho en el tema de la construcción.
en la construcción, en la parte de obra, por la intensidad, por la carga laboral que exige, todas las personas todos los cargos que tienen que ver en especial con la mampostería, tienen una alta carga laboral, y eso lo que y generalmente son trabajos que se han determinado como no cualificados, pero también no se ha hecho un buen proceso, muchas veces no se hace un buen proceso de selección. No, que usted hágale ahí al aguante, y resulta que eso es trabajo de reproceso y demás, que las personas también lo asumen, las empresas lo asumen, pero finalmente se vuelve un desgaste también para las personas. Ahora, aquí ¿por qué yo lo hablo en este sentido? Porque generalmente aquí lo que nosotros vamos a ver, sí, para lo que es el tema de estos trabajos de este tipo de alto riesgo, pero que también nos van a permitir a nosotros poder identificar las personas indicadas, las personas que no van a estar solamente, digamos, en un periodo de tiempo, sino que también corto, sino que también van a permanecer un buen rato. Entonces eso es lo que uno tiene que empezar a observar en esta parte. Ahora, aquí para lo que es el tema de los criterios de control en alto riesgo, en estos tipos de actividades, uno debería primero establecer cuáles son los controles a nivel de jerarquía, ¿no? Como ya lo decíamos, la idea es eliminar, sustituir, pero bueno, si no se puede, a convivir con el peligro y reducirle la probabilidad que se materialice. En segunda medida, vamos a mirar que el criterio como tal, cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de aplicar el criterio de buenas prácticas en el proceso de control de riesgo, es que nosotros establecemos cuáles son los criterios para empezar a trabajar. Entonces ahora esto se tiene que, de esta manera nosotros tenemos que generar a través de lo que son buenos procesos de entrenamiento, porque aquí no tanto empieza a ser relevante el tema de capacitación. Ahora, sí es importante, pero aquí lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en la parte del entrenamiento. Ahora, ¿por qué el entrenamiento? Porque es el perfeccionamiento de la actividad. Entonces, ese perfeccionamiento de la actividad tiene que llevarnos a que el trabajador por sí solo pueda también, y no significa que le deleguemos la responsabilidad, sino que el mismo trabajador también tome la conciencia de hacerse sus autocontroles. Ahora, ¿por qué? Porque hay que entender una cosa: nosotros somos seres humanos y nosotros podemos ser muy atentos, pero realmente hay cosas que a uno se le pueden escapar, porque realmente fuera que nosotros solamente estuviéramos haciendo una sola tarea cuando estamos dentro de la responsabilidad de seguridad y salud del trabajo, sino que estamos haciendo muchísimas cosas, y adicional si ahí le añadimos todas las situaciones que vivimos a nivel personal, ni se diga. O sea, todo eso hay que tenerlo allí presente. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que uno sí debería tener en cuenta en esta parte es que cuando uno habla de lo que son estos criterios de control, la idea también es que esas prácticas realmente también se concientice el mismo trabajador, y que realmente él pueda empoderarse en ese sentido, si se puede decir, para decir: venga, este arnés o este elemento, digamos, si es el tema de alturas, o este tipo de casco, si es otro tipo de trabajo, este elemento no está funcionando, y no se vuelva un factor que se incremente como tal la posibilidad, el riesgo de que se materialice y que nos lleve a escenarios no deseados. Y esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, y es que generalmente lo que se trata con el tema de las tareas de alto riesgo es que se pueda priorizar la protección global frente a la individual. Ahora, ¿por qué se habla de esto? Se habla de esto debido al hecho que cuando nosotros tenemos en un contexto, nosotros no podemos mirar a la persona como tal en sí, digamos, sino que alguien que hace parte de un trabajo en general. Ahora, esto se puede mirar desde varias aristas. La primera, desde el punto de vista de que si alguien opera mal una máquina, hace un mal procedimiento, significa
que pues va a haber un cese de actividades pues afectando lo que son la productividad y va a tener que pues, parar las actividades de la misma empresa. Ejemplo claro, yo recuerdo pues estaba pues ya todavía estaba más joven aún entre las verdes ramas, estaba practicante en la universidad y yo estaba pues en la práctica. Entonces, dentro de las actividades que me tocaba recoger una información de los trabajadores precisamente para el área de calidad y era como el tema a nivel sociodemográfico. Lo que pasa es que en ese momento pues no, pues imagínate 2005, no estaba tan caracterizado pues como hoy en día. No es que no se hiciera, sino que pues, no está tan caracterizado hoy en día la parte de seguridad en el trabajo como pasa hoy en día. Y yo recuerdo que pues un trabajador pues haciendo imprudentemente estaba en un quinto piso, pues una constructora, estaba en un quinto piso y llegó y dijo, no, pues voy a hacer como que me faltó aquí hacer el último resane a una pared. Y a partir de que hizo eso, pues o sea, ya se había, se había desamarrado pues de la línea, de vida y de la slinga. Solo tenía pues el arnés, pero lo tenía solo. Y llegó y entonces pues al hacer un pequeño trabajo como tal, llegó y cayó pues al vacío y fue cuando sentimos todo pues el golpe duro. Pues imagínense una persona más o menos de unos 70, 80 kilos, pues en general, y llegó y pues se sintió el golpe y se canceló pues toda la actividad. Claro, pues la investigación del accidente de trabajo que resultó en ese caso mortal, pues dio ese resultado. Sin embargo, lo que yo les puedo decir en ese caso es que, bueno, ¿quiénes se vieron afectados durante todo el día? Se vieron afectados todos los trabajadores porque pues se canceló la obra y le dijeron a todo el mundo, eran como las 11 de la mañana y le dijeron a todo el mundo, ¿sabe qué? Vayan para la casa. Listo. Entonces pues mientras terminaba el tema de la investigación y demás. Ahora aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante. ¿Por qué se habla de la protección global? Porque finalmente también digamos que se habla no solamente desde esa arista, sino que también se habla desde el punto de vista que si hay un trabajador que realmente no está en condiciones, también es un peligro a los otros compañeros. Por ejemplo, en el tema eléctrico. Entonces, si no hay una persona que esté bien capacitada, no puede generar un cortocircuito o alguna situación que pueda llevar también a la electrocución de otros trabajadores. Claro que sí. Y hasta el que menos uno piensa. Ahora, eso es lo que uno tiene que pensar, porque es que se habla de que sea una protección pues pensada de forma pues global, porque en últimas la conciencia que tiene que tener el trabajador es que si él hace mal las cosas, no solamente va a afectar su desempeño o la tarea que está haciendo, sino que también va a afectar a los demás compañeros de una u otra manera. Ahora, como les digo, en ese tipo de situaciones, pues una mala actuación pues puede llevar a generar condiciones inseguras. Entonces, por ejemplo, si el trabajador no tiene en cuenta que sus herramientas de trabajo y demás pues estén en buen estado, estén organizadas, pues van a llevar que pues pueda alguien tropezarse o pues generar algún pues, tipo de otros tipos de inconveniente, o si no hay una señalización. Entonces todo eso pues hay que tenerlo presente cuando uno pues, llega a evaluar pues estas situaciones. Entonces pues miren, y eso pues sucede. ¿Cuántas veces pues una persona que está pues trabajando y demás pues no percibe que pues tiene una persona detrás porque pues está trabajando detrás y de pronto va y le lanza un golpe hacia atrás sin darse cuenta y ahí como dice, sin querer queriendo? Entonces todo eso
hay que tenerlo pues muy presente. Ahora, aquí cuando se considera pues el control, pues la medida de control por el personal concreto, es lo que decíamos, la concientización también del trabajador, que es para proteger su propia vida. Y aquí es importante decir, la persona más importante dentro de una empresa, dentro de una entidad, soy yo. ¿Por qué? Porque a mí me están esperando en la casa. Y eso es lo que tiene que tener el trabajador cuando está allí. Y más cuando hablamos de estas tareas de alto riesgo. Porque finalmente uno tiene que darle la conciencia a quién lo está esperando en el hogar. En el hogar lo está esperando su mujer, o bueno, o el marido, según el caso y la preferencia, los hijos, el perro, el gato, el amante, bueno, todos. Entonces eso hay que tenerlo pues ahí presente. Y desde luego también lo que es la parte del mantenimiento planeado. Miren que esto es algo que, pues, que se los comento, porque muchas veces nuestra concepción que tenemos en nuestro caso, muchas veces en los trabajadores, es que no, el elemento está bien, está nuevo, y entonces pues no hay que hacerle mantenimiento. Eso es como lo que pasa con el niño. Tú regálale un balón de fútbol, entonces el niño el primer día, eso sí, juega y de todo, y es más, cuando llega a la casa lo pone otra vez limpio, reluciente, y queda otra vez como si no hubiera salido de la fábrica. Al segundo día, bueno, y medio lo limpia también, pero ya a partir del tercer o cuarto día, pues no, ya ese balón ya sí, ya pasó de ser blanco a hacer café oscuro, porque ya está lleno de tierra y demás, y entonces ya no se limpia. Y eso mismo nos pasa muchas veces a nosotros. O sea, es decir, nosotros, a los trabajadores, cuando tenemos el elemento, pues empezamos a tomarlo y decimos, y como lo estamos viendo todos los días, pues decimos, no pasa nada. Y ese mantenimiento planeado tiene que ser obligatorio, en especial para lo que es el tema de las redes. Por eso es que es tan importante aquí tener muy en cuenta lo que son las fichas técnicas. Porque miren, una de las cosas, uno tiene que pensar, y en especial cuando uno habla de las tareas de alto riesgo, uno siempre tiene que enfocarse, es bueno, ¿qué pasaría si hay un accidente grave o mortal? Que cuando esos tipos de trabajo, y uno tiene que ser honesto, o sea, que hay que tener los pies sobre la tierra, y es que la realidad es que uno no puede evitar eso. O sea, uno no puede, o sea, asegurar que no se va a presentar ni un accidente grave, y no puede asegurar que se va a morir un trabajador. Lo que pasa es que lo que sucede es que usted mantiene haciendo gestión para que esa posibilidad sea mínima, sea ínfima, ¿cierto? Sea el 0,0001%, ¿no? de posibilidad, o sea, que sea ínfimo. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra gestión, o sea, reducir ese porcentaje, pero nunca va a ser cero. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar hablando de seres humanos que pensamos, que sentimos, que nos equivocamos, imperfectos. Y eso es lo que uno tiene que tener en estos casos, la conciencia. ¿Para qué? Para poder entonces atar los cabos. Por ejemplo, con las fichas técnicas, porque ¿por qué viene a ser tan importante las fichas técnicas? Y esto es algo que viene a tenerse en cuenta, porque es la forma en la cual usted va a poder tener un soporte también, para indicarle, mire, yo compré este tipo por decir algo, de arnés, y aquí el fabricante específicamente me decía que el arnés resiste, tenía pues estas newton de resistencia para personas que estuvieran, por decir algo, entre 70 y 85 kilos, y ahí pues eso soportaba pues este tipo de cargas. Eso es lo que uno tiene que hacer. Además que pues en la misma ficha técnica tiene que decirnos el tema del mantenimiento. Mira que a mí, esto es algo que pues siempre se aplica para muchas cosas. Y se aplica pues, desde el tema, digamos, de seguridad y salud. Perdónenme un momento, estornudo. Y aplica también
o sea, aplica en todas las áreas. Por ejemplo, en el ciclismo, si ustedes notan las intervenciones que ha hecho nuestro ciclista Santiago Otero, el que dice no compren en supermercado una bicicleta, porque pues, o sea, ¿por qué? Porque van a venderte a ti una bicicleta como venden una bolsa de leche o como venden una caja de cereales. En cambio, pues vaya a un lugar especializado. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, a pesar de que pronto pueda costar un poco más y demás, nosotros debemos ir a lugares especializados. Ahora, con esto yo no quiero, digamos, que hacer, a llegar a despotricar ni nada, pero sí uno tiene que fijarse en eso, porque es que aquí hay un tema de una parte legal y que uno tiene que atar todos los cabos. El fabricante es el que te tiene que dar toda la indicación, instrucciones, el mantenimiento, la forma de mantener. Porque mire, de todas maneras, si usted va a hacer un procedimiento de todo lo que es las tareas de alto riesgo, ustedes tienen que enfocarlo es en eso. O sea, yo cómo voy a salvaguardar, pues entre eso mi trabajo, mi licencia y también pesa la empresa porque pues para la que nosotros trabajamos independientemente del tipo de contratación y cómo yo voy a asegurar, mire, yo seguirle estas instrucciones que nos da el fabricante, eso es lo que uno tiene que, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí una de las cosas que es más importante dentro de todo este trabajo que uno desarrolla en lo que es las tareas de alto riesgo es que a partir de allí es que usted también puede empezar a exigir, porque es que cuál va a ser su criterio, ¿sí me debo entender? O sea, es como es lo que nos pasa en general en todo lo de seguridad y salud. ¿Usted por qué nosotros molestamos con el jabón? ¿Por qué molestamos con la gel antibacterial? ¿Por qué molestamos con el tema de los baños separados? Porque hay una legislación. Y esto es algo que yo siempre utilizo. Yo les digo, miren, es que yo todo lo que les puedo exigir, el día que yo les exija que los baños tienen que ser con enchape en oro es porque ha salido una resolución o un decreto, una ley que dice que no, que las empresas tienen que tener los baños con enchape en oro. De resto yo no lo voy a pedir. Y eso es lo que uno tiene que empezar a mirar también en esto. Entonces, si hay una ficha técnica, ahora, esto también exige que nosotros también nos fijemos en las normas técnicas de producto que pues que se tienen que cumplir. Generalmente son las NTC, entonces dependiendo también, y el mismo fabricante es el que nos tiene que dar esas normas técnicas. Miren que aquí hay algo que uno, digamos, que empieza a establecer y que vuelvo también a lo que decía en el principio, y es que calidad nos está diciendo, venga, y aquí es en donde nos dice, venga, no reprocese, programe todo lo que es, tanto la selección como lo que es la evaluación y el seguimiento de sus proveedores, teniendo desde el principio los criterios que usted necesita. Porque miren, eso es lo que pasa en la realidad. Llegan y crean todos los procedimientos, digamos, y eso lo he visto, digamos, llega la persona de calidad y entonces ya tiene sus procesos, sus procedimientos y entre ellos los de compras y le dice, no, añada ahí lo que necesita en seguridad, lo que hay que tener en cuenta. Y uno, pues bueno, digamos que uno puede decirle, bueno, se necesita esto y esto, pero, ojo, pero hay casos como en este puntualmente en donde los requerimientos exigen que usted también sea persona también de ese tipo de compras. Ahora, puede haber varias opciones, digamos que puede ser que usted directamente lo haga o si va, digamos, a decir a la persona de compras, pues tiene que usted enseñarle todo esto, de darle, digamos, en todo esto. Profe Carmelo, te escuchamos. Buenos días, Leandro. Me ha tocado escuchar por el teléfono a través de la trayectoria porque estaba afuera. Ah, bueno, no importa. Cuéntame. Y bueno, hay algo que de pronto quería. eh, Todos estos sistemas y todas estas modas que se han presentado, porque yo digo que son modas, porque desde que empezó el control total de la calidad, el ISO 9001, hacia después vino reingeniería, después vino. eh, Qué sé yo, mantenimiento preventivo, predictivo, el
Sí, esos son esos famosos los procesos de reingeniería, ¿no? Que realmente pues organizan lo que es la parte de a nivel organizacional. Miren que eso es algo que uno, como dicen, uno combina, digamos, las herramientas, pero aquí lo más importante, ya como lo dice el profe Carmelo, realmente es eso, o sea, que realmente se pueda aplicar y realmente que se haga realidad. Por eso es que, por eso, y eso sí una queja, y miren, inclusive cuando uno habla sobre lo que es estos modelos, esa es una queja recurrente cuando se habla de nuevas innovaciones. Leandro, solamente me con esta parte, solamente hablar de análisis e investigación de accidentes, que nosotros tenemos que esperar más que la causa inmediata, las causas básicas, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque siempre buscamos culpables. A punto que estoy seguro que una de nuestras empresas grandes aquí en Cartagena, estoy seguro que si empieza a aplicar el contenido real de lo que es un análisis de investigación de accidente y lo empieza a aplicar, les aseguro que se dispara la accidentalidad. ¿Por qué? Porque la gente todavía tiene miedo de reportar los accidentes e incidentes dentro de la empresa. Siguen con el temor. Y si nosotros no rompemos eso, nosotros no vamos a ser competitivos en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando usted dice la verdad, es cuando empieza, obviamente, a hacer usted a buscar las causas básicas y factores clave y factores personales de esa investigación. En cuanto a la parte sí, hombre, ojalá tuviera un procedimiento donde estuviera medio ambiente, calidad, seguridad en nuestros procesos de procedimiento. Porque yo, en la experiencia que tuve en alguna empresa de estas, para llegar a hacer un procedimiento en la parte de mantenimiento, tenía que decir qué marca de rodamiento había que ponerle. Inclusive había una o dos marcas. Tenía que tener dos o tres o cuatro clientes, de manera que cuando uno iba a pedir algo, si no había en uno, se conseguía en el otro. Aquí en Colombia no hacemos eso. Y bueno, de pronto estamos empezando a cambiar, pero digamos son parámetros para nosotros empezar a mejorar bien nuestros sistemas. Claro que sí. La, Entonces, Eh, claro, no, y realmente es eso, o sea, miren, yo ahorita digamos que hay otro modelo, digamos a nivel gerencial, no recuerdo cómo es que se llama, pero que habla mucho también pues del tema de asignarle pues funciones pues de forma más específica, pero más allá de eso, yo sí soy o sea, yo sí soy convencido y es que cuando no hay un compromiso, o sea, cuando realmente no hay compromiso gerencial, y lo he visto, o sea, lo he visto, y es que cuando no hay compromiso de la alta dirección por parte de estos temas, esto no avanza por más estrategias que nosotros pues creemos. Y personalmente sí, uno tiene que sí enfocarse, pues cuando uno habla, por ejemplo, en lo que es el tema de investigación de accidentes, es a buscar el tema de, pues muchas veces también es del tema de dolientes, pero lo que les puedo decir es que el doliente generalmente no es el que siempre o sea, no es puntualmente de pronto el que, o sea, como el autor material del hecho. Digamos, si uno lo dijera así desde ese punto, digamos como tal el autor material, el que de pronto por allá hizo una acción que no debía, sino que eso hay que analizarlo más profundamente y eso tiene que ver con las decisiones. Ay, profe Carmelo, sí, sí, es que tienes ahí una música que te sí, estoy... sí, porque, Sí, disculpe, para sí. finalizar. Entonces, claro, digamos, vemos claramente que que siempre sí señalamos el tema del doliente, pero yo también soy más amigo a que esas situaciones es también es por factores también psicosociales que hay en el trabajo de que, uy, no se puede preguntar. Y eso sabe por qué sucede que porque ahí totalmente es un círculo vicioso, porque la persona entra a trabajar, tiene muchísimas dudas, o sea, puede tener toda la experiencia, digamos, puede tener todo el conocimiento del mundo, pero
a veces le falta la experiencia y personalmente yo la he definido la experiencia como todas esas vivencias que ha tenido para saber trabajar. Es decir, un ingeniero recién salido puede tener más conocimientos técnicos en algún momento que uno que lleva 30 años, pero la experiencia de ese que tiene 30 años es cómo ese conocimiento lo transforma en la realidad. ¿Sí? O sea, cómo lo lleva pues a la realidad. Y desafortunadamente, miren, desafortunadamente, pues no sé, lo que uno ve es que la idea es que la persona que recién entra tiene pues muchísimas dudas, pues porque le falta ese tipo de experiencia de cómo hacer las cosas y demás, y cómo adaptarse pues a una cultura organizacional. Yo sé que muchos de aquí, por ejemplo, yo sé que llevan pues muchos años, varios años pues en el SENA, pero si por esas cosas de la vida pues tuvieran que entrar a otra empresa, digamos, incluyéndome a mí, pues yo sé que muchos, o sea, haríamos más preguntas, buscaríamos pues por más la información por un otro lado, que de pronto lo que nosotros hubiéramos hecho recién entrados por ahí de 18 o 20 o 24 años, recién entrados al mundo laboral, ¿no? Que más o menos esa es la edad promedio en la cual las personas pues entran a un ambiente laboral pues serio, en donde pues tienen una empresa que les da pues un ingreso periódico. Entonces, esa experiencia y demás, eso es algo que uno tiene que también tenerlo en cuenta dentro de los procesos también de inducción. Ahora, esto porque yo se los comento, porque hay un círculo vicioso en la medida que hay dudas. Entra la persona, hay dudas, muchas veces no tiene esa experiencia o no tiene no tiene digamos la experticia de preguntar, de indagar, de mirar por un lado, o sea, ese recursivo que le toca a uno y, y entonces como no se lleva en un buen proceso, entonces empieza a preguntar como cosas en el aire, o sea, sin como con un rumbo claro, y ahí es en donde empieza también a generarse pues también esa descoordinación de que, ay, que ya se pregunta o este no entendió, bueno, tantas cosas que suceden. Y en ese sentido pues la persona pues que quiere trabajar busca sus argumentos y ahí sí como se dice, se araña así pues buscando digamos esas soluciones y en ese sentido se genera una cultura tóxica de no preguntar, de llegar a lo que es el tema de la iniciativa propia, pero con el costo de que sí, de que le toca aprender es con el ensayo y error, no directamente decirle, mire, usted tiene que hacer esto de esta manera y de la otra. Por eso la importancia de todo esto. Y eso es algo que increíblemente yo creo también, y esto digamos que lo hablo yo entre comillas, y yo creo que a muchas empresas les gusta trabajar así. O sea, les gusta trabajar ¿a qué? A las mal, a lo que dicen, bueno, entre comillas, pues con todo el respeto, lo que dicen, a las patadas. Digamos que a las patadas, digámoslo de esa manera. Y creo, pues, entre comillas, que a alguna empresa le gusta así, porque uno las ve en la historia, en el tiempo, y siguen siendo lo mismo. E inclusive, tanto es que pueden tener ciertas intenciones de llegar a cambiar y no lo hacen. O sea, les puede llegar allá el duro de los duros, o sea, les puede llegar allá el que sabe sobre el tema de empowerment y demás. Eso en algunas empresas. Hay algunas empresas que les gusta trabajar de esa manera. Y eso tiene mucho que ver con la formación y con la cultura pues que tenga la misma alta dirección. Ahora, esto yo se los digo porque muchas veces uno tiene que ser muy consciente de ello. Ahora, ¿por qué? Y esto lo enfoco dentro de lo que es el tema de tarea de alto riesgo. Y es que usted tiene que empezar a hacer la diferencia, no tanto por el tema de ser buena persona y de pronto por el testimonio de vida y de pronto si usted tiene un modelo pues de persona que quiere ser, pues eso está bien, sino también es porque usted y todos cuando estamos dentro de esta labor tenemos una responsabilidad y es cuidar a las personas, ¿no? Que en la medida de lo posible, como les digo, no se accidenten y no se mueran. Ese es el objetivo, o sea, disminuir esa probabilidad de riesgo que siempre va a estar ahí.
Y la idea cuando uno habla de lo que es el tema de procedimientos es atar los cabos, porque si usted tiene una ficha técnica en donde usted va a generar primero, la rueda ya está inventada, entonces usted de qué va a ser los procedimientos, pues de esa información. Ahora usted la va a adaptar. Lo que yo les he dicho aquí, esto es algo que uno tiene que también decirle también a los muchachos, y también es que los procedimientos, pues claro, usted puede tomar y hacer, ahí sí como decimos técnicamente, el benchmarking, ¿no? Cómo lo hizo el otro para yo también pues copiarle. Usted lo puede hacer, sin embargo, lo que tiene que hacer es empezar a qué, a qué, a podarlo, qué, a moldearlo al tamaño y a la forma de la que usted necesita. Y eso es algo que uno tiene que empezar a mirar. Ahora, ¿por qué? Porque es que ahí es en donde usted tiene, y esto es algo que nosotros también debemos comenzar a hacer, y es que usted no se puede meter, o sea, uno no puede ser parte muchas veces de esos círculos viciosos que hay a nivel organizacional, porque es que, por ejemplo, si despiden a una persona que es secretario, o si es asistente, o una persona que sea, que tenga, digámoslo así, un mando medio, ¿qué va a perder la organización? O sea, o qué va a perder en sí la persona, pues finalmente nada, pues pierde el trabajo nomás, pero no más. En cambio nosotros sí podemos tener hasta lo que se llama pues el tema no solamente de perder la licencia, sino también cárcel, ¿no? Entonces todo eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, y por eso lo que es el tema de las tareas de alto riesgo va a permitirle a usted poder salvar responsabilidad, e inclusive lo que usted puede hasta generar allí es un mejor clima organizacional, porque miren, lo que yo les he hablado del estrés es cierto. Si usted tiene toda la información, si usted tiene todos los recursos, si usted tiene claro, y realmente se han asegurado de que a usted le ha quedado claro qué es lo que tiene que hacer en diferentes situaciones, en especial esos cuellos de botella, a ver, ¿qué va a pasar? Y cuando es sostenible, es decir, que usted ve lo que es el tema de procedimiento, y cuando le dice, mire, si usted nota que la arnés ya tiene cierto desgaste, o sea, usted lo observa, usted lo tiene que informar de una vez para poder entonces hacerle el cambio, porque pues en eso hay que tenerlo presente. Entonces, pues, y que efectivamente suceda eso, porque es que, miren, a veces uno no tiene, o sea, ¿cómo es que se llama? Muchas veces la ignorancia, desafortunadamente, sí es muy atrevida y entra dentro de lo que es esto. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estábamos con el tema de la amenaza del apagón, de otro apagón nacional, que eso fue con Santos, ¿se acuerda? Que tocaba pues ahorrar la energía y de todo. Y yo recuerdo que ahí sí saltaron ahí todos los ambientalistas, ¿no? Y una compañera, yo recuerdo que era apague y apague luces, y yo era prende y prenda las luces. Y entonces, y yo le dije, no, es que primero está el ser humano. Yo le dije así, primero está el ser humano. O sea, el tema ambiental, como yo le dije ese día, mire, el tema ambiental, y usted no es también del sistema de gestión ambiental, claro que sí, pero también soy del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y es que sí, ¿cuál es la gestión ambiental adecuada que uno tiene que hacer? Es la optimización de los recursos, es decir, usted utilizar los recursos que necesita, evitar los desperdicios, pero usted no puede sacrificar, o sea, uno no puede sacrificar, y esto es algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta. Usted no puede sacrificar la salud de los trabajadores en pos de un factor que es a nivel ambiental. O sea, aquí lo que se trata es de optimizar los recursos. ¿Por qué? Porque entre la concepción que uno, y en esto digamos que uno tiene que mirarlo muy bien, y es que primero está el creador, después la criatura y después la creación. No es que está el creador y después la creación, no, está la criatura. Entonces, en ese orden, cuando está esa prioridad, que el creador, la criatura, que es el ser humano, y después la creación, ahí hay un vínculo de responsabilidad. Y la responsabilidad es de utilizar los recursos óptimamente sin desperdicios. Si usted necesita una luz prendida, es esa luz que tiene prendida, y apagó las demás que no necesita. La responsabilidad de que usted tiene encendido en su casa, por ejemplo,
usted tiene encendida pues las luces si es que las necesita en el lugar en donde puntualmente la necesita, y no tiene encendido pues toda la casa. Usted tiene conectado el celular mientras está cargando y lo desconecta. Usted tiene apagado todo, a menos desconectado todos los electrodomésticos, televisores y demás, excepto pues la nevera que debe estar por el tema de conservación de alimentos, y también por el tema de consumo, porque pues desconectarla de noche pues hace que de día tenga que empezar atrás de cero, y la energía que usted ahorró durante toda la noche ahí empieza también a consumírsela en el día. Entonces, o sea, y es más, eso también pues va en el tema de los procesos eléctricos de la misma nevera. O sea que eso es también teniendo en cuenta también lo que dice el fabricante. Pero hacia eso es lo que va. Y miren que en esa ocasión yo sí, esa era la pelea. Entonces vamos a cuidar el medio ambiente, pero entonces vamos a tener un tema de incapacidades laborales, o también vamos a tener un tema de cansancio del bajo rendimiento de las personas porque están trabajando a oscuras, y teniendo en cuenta de que pues esta luz, o sea, la luz que proyecta, el brillo que proyecta pues los equipos de cómputo, si se hace a oscuras, digamos que ese es el mismo efecto cuando uno pone el televisor a oscuras, ese mismo efecto del que el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a generar en ese caso? Y es que el cerebro entra en un proceso de invernación, y eso va a generar cansancio, y eso va a generar que no rindan las personas, que bajen su productividad, y encima de todo esa luz que se proyecta a oscuras pues va a disminuir la capacidad visual. Entonces yo le decía, no, es que aquí cuando hablan es que utilizar la luz que se necesita. Obviamente, si vamos a irnos a almorzar, apagamos todos los equipos. Y entonces pues desconectamos los equipos. No se puede desconectar la red de internet porque se desconfigura. Listo, eso es otra cosa. Ahora, inclusive aquí también los de la empresa de Claro me decían que no desconectar internet porque lo desconfigura. Yo siempre desconecto eso de noche, además de que por seguridad informática es mejor, porque ustedes saben que los hackers pues, trabajan es de noche, en la madrugada. Entonces, digamos que ahí ya son medidas también de seguridad. Pero uno tiene que tener en cuenta que a nivel ambiental la idea es cuál, hacer uso óptimo de los recursos, no desperdiciar. Entonces, claro, desperdicio es cuando usted pues prende la luz y la deja prendida y usted no está en esa habitación o en ese espacio. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, volviendo a esto, uno tiene que mirar, y digamos que esa es la pelea, digamos, amenazas en el ambiente y seguridad en el trabajo, porque dentro de lo que uno manejaba, uno tiene que mirar, y bueno, yo todo esto salió porque pues desafortunadamente la ignorancia es muy atrevida, y yo recuerdo que pues habían personas de que decían, no, apaguen esa luz, pero yo veo ahí. Pero como no tienen ese conocimiento, y eso fue un conocimiento de científicos, ustedes se acuerdan de los esposos que hicieron el estudio de iluminación, en donde pues si había mucha iluminación había cansancio en los trabajadores, y si había poca también. Entonces eso hay que tenerlo muy presente allí, y eso es lo que también entra dentro de lo que es la parte de mantenimiento. Ahora, y dentro de lo que es el tema, en ese tema de mantenimiento, ¿por qué? Porque usted tiene que realmente llegar y tener esos criterios soportados técnicamente. ¿Para qué? Para poder exigir el mantenimiento o el reemplazo de piezas. Y se lo digo ¿por qué? Porque a usted le puede decir, digamos, una persona, le puede decir que sea el de los presupuestos, el contador o el representante legal, y dice, pero yo veo bien ese arnés, eso ahí tiene algunas cositas, pero no, eso. Usted tiene que llegar y explicarle realmente que en condiciones de seguridad pues tiene que llegar a hacer esos reemplazos en ese caso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí en esto, digamos cuando es el tema de mantenimiento, aquí lo tenemos que mirar también desde un punto de vista también económico. Ahora, ¿por qué? Porque no se trata de comprar así, que porque es por la protección solamente de los trabajadores. Aquí también hay que mirar un factor económico, y que tiene que ver con medidas administrativas que nosotros debemos tomar. Y es cuál, si nosotros tenemos la recomendación del fabricante, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cuál, es llegar a generar buenos hábitos para el cuidado de esos elementos. Porque, por ejemplo, si uno habla y nosotros lo vimos aquí, lo que eran los elementos de protección personal, en especial el casco, se habla de una vida útil de 5 años. Pero ustedes creen que cuánto dura un casco.
Un casco muchas veces no dura más de 2 3 años. ¿Y por qué? Porque bueno, en el caso de los, estoy hablando generalmente de los operativos, de los operarios. Y es por qué. ¿Por qué no dura tanto? Porque primero porque no es por el tema de que o sea, no es por el tema de que pues esté cayendo el objeto, o sea, en todo momento a la persona, sino no duran es porque cuando se almacenan, cuando se dan el mantenimiento se deja por ahí, le da el sol, o sea, no se cuida el elemento, y eso también es un factor económico que uno tiene que tener en cuenta. Entonces todo eso es lo que uno tiene que pensar. Por ejemplo, uno observa que las personas que, por ejemplo, que trabajan en todas estas empresas de telecomunicaciones, internet y todo lo demás, uno los ve con el arnés en toda hora puesto. Y sí, debe ser muy práctico para ellos, pues llegar, coger la linga y coger se me olvida el ahogador, que no sé cómo es que se llama estas herramientas, el estrangulador. Es muy fácil para ellos cogerlo y de una vez. Pero resulta que ese arnés que está puesto todo el día tiene un desgaste. Tiene un desgaste. Y eso es lo que esa es la gestión adecuada que uno tiene que hacer de lo que es la parte a nivel de mantenimiento. O sea, pensar en todo eso, en las políticas, en las directivas. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente lo que uno tiene que observar es lo que uno tiene que mirar en esa parte es, bueno, de qué manera tampoco voy a afectar la parte económica de la organización, porque aquí sí hay factores que pueden llevar a ser pueden llegar a tomar decisiones que pues pueden ser totalmente arbitrarias y de las cuales pues usted no va a poder remediarlo. Entonces uno siempre tiene que pensar en todo eso, o sea, tiene que llegar a pensar en que, bueno, de qué manera nosotros vamos a hacerlo en este sentido. ¿Listo? Entonces, permíteme un segundito aquí que tengo una cuestión y ya regreso. Un segundito. Aquí, bueno, vamos a continuar con la grabación. Vamos a observar que dentro de lo que es el tema de mantenimiento, una de las cosas que uno tiene que empezar a hablar y en esto uno empieza a ver es la parte económica. ¿Por qué? Porque ahí nos pueden afectar a nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque pueden tomar decisiones arbitrarias. Entonces, por eso usted las tiene que pensar. Por eso la importancia también de los presupuestos. Por eso la importancia de que usted proyecte y prevea también pues lo que es el tema de compra. Ahora, aquí es un trabajo un poco más profundo con todos estos tipos de elementos. Pues digamos que vemos que con el tema de alturas es lo más conocido, pero esto aplica para muchos otros elementos. Y es lo siguiente, resulta que uno tiene que empezar a analizar también cuántas, digamos, dependiendo también del número de personas, usted tiene que prever una cantidad y tener en cuenta la vida útil y el estado de los mismos elementos. Ahora, aquí exige también un tema de capacitación. Nosotros sabemos que a través de lo que nos dice Resolución 2400, nosotros tenemos que capacitar a los trabajadores en lo que es el tema de elementos de protección. Esto empieza desde la selección adecuada del elemento de la ficha técnica, pero también haciendo el estudio del sitio de trabajo, o sea, todo el análisis de peligros para identificar pues esta parte. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que ver en este sentido es que cuando nosotros vamos a tener a ver pues a tener en cuenta también estas medidas, vamos a también prever que de acuerdo también a la vida útil de cada uno de estos elementos. Ahora, esto tiene que ver uno con el tema del fabricante y también con la información que nos den los trabajadores, porque pues una cosa es una cosa es pues la vida útil que establece pues el fabricante y la otra pues las condiciones de uso que le va a hacer el trabajador. Por eso es que uno tiene que tener en cuenta, y en esto uno tiene que mirar una cosa, y es que hay unos, o sea, y en esto pues hay que hablarlo, digamos, a carta abierta, y es que existen también trabajadores realmente que dañan hasta un balín, o sea, destrozones como ellos solos, y esto tiene que ver muchas veces con el grado de cultura de las personas. Digamos que yo lo aplico, digamos, por ejemplo, yo sí, digamos, se los digo, digamos con el caso personal, yo soy una persona que yo de niño cuidé mucho los juguetes, o sea, yo jugaba con ellos y los disfruté y de todo, pero también los cuidé.
Digamos que yo les puedo decir, mire, yo tengo estos juguetes desde el año, el del año 93, del año 95, del año 97 y demás. Pero hay muchas personas que no. Y eso hay que tenerlo. Ahora, hay varias circunstancias que pasan por ello, pero una de ellas es porque nunca tampoco se les enseña, porque llegan y eso digamos que era una pelea que a veces sí tenía mi mamá con los niños que llegaban a la casa y era destruirme los juguetes que yo estaba cuidando. Pero bueno, ¿por qué yo les comento esto? Porque muchas veces pasa en ese sentido. Ah, pucha, perdóneme, pero tengo que contestar esta llamada. O sea, no es por interrumpir, pero tengo que contestarla. Qué pena. Ok, bueno, discúlpeme también. Sé que, o sea, sé que no es lo debido, pero es que lo que pasa es que desde hace días, o sea, estoy esperando una llamada que es precisa, como tal, entonces por eso digamos que si le sale, como me salía un número desconocido, entonces por ende a veces sí tengo que contestarla, pero no, pero el resto digamos que si identifico que es una persona que ya sé, pues no, no pasa nada. Bueno, entonces como yo les decía, me disculpan, o sea, yo entiendo, o sea, yo sé que el tema de normas generales, o sea, no, no lo voy a negar, pero sí, sí es por eso, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces continuando, ¿qué es lo que yo quería comentarles? Era que generalmente cuando uno habla sobre esta parte, pues estamos hablando de la parte económica, uno tiene que llegar a lo siguiente como tal, y es que las personas, bueno, estamos hablando de lo que eran las personas que se está, de lo del tema de niños y demás, y es que muchas veces las personas pues no se acostumbran a cuidar las cosas, y mucho menos las personas que son, las cosas que son de otras, digamos, de otras personas. Por ejemplo, los elementos de protección personal, como yo se los he dicho, no son del trabajador, son de la empresa, pero que los usa el trabajador. Y en ese orden de ideas, pues el trabajador es el que tiene que cuidar el elemento. Ese es el primer principio cuando nosotros hablamos del proceso de capacitación. Y es que uno tiene que decirle, mire, sí, usted usa el elemento, digamos, si hablamos de dotaciones, pues, por decir algo, el tema de la chaqueta, bueno, no tanto el tema de la camisa, el pantalón y los zapatos, si lo hablamos textualmente, pues ahí también a veces le añaden también el tema de la chaqueta a nivel organizacional. Y los elementos de protección personal, pues va a suceder algo, y es que esa no es su chaqueta, sí, usted la usa y digamos que esa es la que usted nada más usa, pero es de la empresa. Y a lo que yo voy es porque uno tiene que enseñarle de una vez a los trabajadores cómo cuidar el elemento y que tengan una responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad puede ser verdadera en el tiempo en la medida de que primero el elemento de protección personal sea el adecuado para el trabajo que van a desempeñar, de acuerdo a lo que es la recomendación del fabricante. Y aquí hay que tener en cuenta lo que ya les he dicho, es que realmente sea el que necesita para el trabajo. Entonces, y eso se logra en comunicación con los mismos trabajadores para que esto se logre, para que no sea un tema solamente de cambio, sino también de mantenimiento que se pueda hacer y que pues se pueda alargar se pueda alargar la vida útil del elemento lo mejor posible. Por eso se necesita ese tipo de trabajo. Ahora, aquí digamos que nosotros tenemos ese tipo de control. Y la idea, pues cuando nosotros establecemos lo que es esta parte, es la parte pues, de necesitar pues, lo que son los planes de emergencia, ¿no? Entonces ahí es cuando también nosotros debemos tener en cuenta frente a los fallos. Y ahora aquí cómo se contempla esta parte de los fallos a nivel de emergencia. Y es que cuando nosotros establecemos, por ejemplo, cuando nosotros establecemos a través de la ficha técnica eh, del, del fabricante, en qué momentos uno tiene que parar también la tarea o el elemento reemplazarlo, ahí es en donde nosotros lo establecemos y a través de criterios técnicos como tal. Por eso es que va a ser tan importante en este sentido que nosotros a partir de que ya establecemos todo esto como tal, estos criterios como tal, empecemos a formar lo que son los procedimientos de trabajo seguro. Ahora, en esto yo quiero hacer el énfasis en los siguientes elementos, y es que cuando nosotros planteamos un procedimiento, como ya lo hemos ya lo he expresado, nosotros tenemos que pensar es en eso, de qué manera, uno, voy a evitar que el trabajador
probablemente no se muera. O sea, vamos a evitarlo completamente. Vamos a, digamos, en la mayor proporción posible. Cómo voy a evitar de que se accidente de forma grave? ¿Cómo voy a evitar incidentes? Cómo voy a evitar también que realmente el elemento no cumpla su función? ¿Cómo voy a controlar que realmente el trabajador use el elemento y lo haga de forma adecuada? Todos esos elementos, cuando uno habla sobre el tema de procedimiento de trabajo seguro, debe tenerlos en cuenta antes de poder elaborar esto. Porque mire, aquí hay algo que uno tiene que tener muy en cuenta, y es que lo primero que uno tiene que ver es establecer buenos procesos de selección de proveedores, y que tenga, bueno, o de los suministros que se proveen pues, de forma externa. Uno tiene que tener en cuenta que aquí lo que uno debe hacer es desde ese momento en calidad, de una vez enfocarlo en esto. Por eso es que esa es la visión estratégica. Por eso es que cuando yo les mostraba lo que era la planeación estratégica, que partíamos, que tomábamos la visión y la dividíamos en dos, y cada parte de la visión, y una parte de la visión, por ejemplo, la partíamos en tres partes, para formar la visión, y la misión entonces la partía en otras partes para formular lo que eran las políticas, y a partir de ahí lo que eran los procesos, perdón, los indicadores, y después ahí sí los procesos, los procedimientos y los registros. Toda esa planeación estratégica lo que nos va a permitir también es poder llegar a lo que nosotros, a esto, y que nos permita poder formular buenos procedimientos de trabajo que sean útiles, que sean funcionales, y que realmente le agreguen valor y sean parte del trabajo del mismo trabajador. Porque hay que entenderlo, y eso lo tenemos que mirar dentro de la parte pues, psicosocial del trabajador. Al trabajador, que le interesa es cumplir con sus tareas. Muchas veces el cómo no le interesa. Sí, que cuidando su salud obviamente y demás, pero esa no la tiene la conciencia, eso es parte de nosotros como seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para llegar ya a formar, a empezar a evaluar pues, las actividades, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos conocer las tareas, lo que el mismo trabajador desarrolla. O sea, aquí hay que tener en cuenta algo, y esto es muy importante, que uno mire qué es lo que necesitamos para esto. Como les digo, un buen manual de funciones, o sea, que tenga escrita bien las actividades que hace, ¿cierto? Un procedimiento como tal cuáles son las actividades que realiza, cuáles son las responsabilidades que tiene, cuáles son los suministros, o sea, todo lo que es el tema de los procesos. Y adicional a ello, si miramos el tema de proveedores, que tengamos buenos proveedores. Y como les digo, no solamente es aquel que hay el de mejor precio, sino que también nos entregue toda la información. Miren, yo se los digo porque esto es algo real, o sea, esto es algo que sucede. Usted como, o sea, y hay empresas llegaron y sí, toman, por ejemplo, hacen una reforma, para tener una grúa. Y bueno, sí, o sea, usted hace el análisis de peligro, el análisis y todo, pero el fabricante no le entrega un manual, no le entrega nada, no le hace ninguna capacitación, y usted tiene que empezar a inventar, ¿qué? La rueda. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar, no, que es que no entrega nada. Miren que esas son situaciones que yo siempre he analizado, es que nuestra tarea tiene que estar es al lado del gerente. No es que el gerente tenga que pedirnos permiso, pero sí nos tiene que informar de todo, porque nosotros tenemos que empezar a ¿qué? A generar esos tipos de procedimiento. Y si no tenemos la información, mire, no es tanto por crearlo, porque ahí sí, como dice, el papel puede con todo. Eso uno no puede negar eso, el papel puede con todo, pero lo importante realmente es que esté enterado. Lo que yo les he dicho, a veces van a hacer una reforma o algo, y sabe la recepcionista, sabe la vigilante, sabe la secretaria, sabe el uno, sabe el otro, hasta el perro, hasta el chandoberman que mantiene pidiendo pan a todos los que piden, pero menos el de seguridad y salud.
Y cuando viene ya entonces el señor, el que va a hacer todo el trabajo de mampostería y tiene en un hombro tiene el bulto de cemento, en el otro tiene el balde, por allá en una oreja tiene el palustre y por allá viene ya con el balde de agua en un pie. Ay, verdad, de seguridad y salud, ¿de dónde está? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? O sea, pues el señor no le va a poner, antes uno le ponía a hacer el oso y antes hasta es una falta de respeto. Porque ¿cómo así que van a hacer una reforma y no le consultan a uno nada? No, hombre, o sea, no, vayan, miren, vea, créanme que en eso, y esto es algo que yo sí quiero dejarlo, digamos, como reflexión en estos casos, y es que desafortunadamente no se entiende lo que es la labor de uno. O sea, la labor de uno es enterarse de todo. Uno está bien, uno no le va a decir al gerente que sí o que no, no es pedirle permiso, pero uno sí tiene que estar enterado de antemano de las ideas que tiene. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que empezar a evaluar todo esto. Porque sí, usted puede crear procedimientos y usted puede hacerlos y empezar a molestar a las personas para que lo cumplan y demás. Pero ¿qué chiste tiene si realmente no se va a aplicar? ¿Qué chiste tiene cuando realmente va a ser el reír? ¿Por qué va a ser el reír? Porque dice, sí, sí, ahí está el papel, pero vaya a ver, eso no dice nada, eso, porque lo he visto. No, es que no, esos procedimientos, eso le hace falta. Y eso uno lo ve, miren, yo realmente muchas veces observo que hay documentos en general, o sea, esto es de todo porque que uno dice, venga, o sea, hay procedimientos y demás que uno dice, venga, o sea, lo pensaron nada más pensando desde un escritorio y no haciendo el trabajo allá. Y claro, porque el papel puede con todo. Y como tenemos internet muchísima información, pues es muy fácil hacerlo, pero lo que aquí la idea con esto y con esto es con lo que vamos pues ya haciendo pues la pausa como tal, es al hecho de que nosotros tenemos que primero antes que adelantarnos a esto tener toda la información, proveedores con todos los requerimientos, lo que es el tema de talento humano con las funciones que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad, con los procesos totalmente bien descritos, con los procedimientos descritos, pues como tal de la tarea, ¿cierto? Obviamente las funciones, las tareas que correspondan, que no diga acá A o B, sino que diga A. Y lo otro es que también pues tengamos todos los requisitos legales, técnicos y legales técnicos pues aplicables, y con eso yo ya tengo un buen insumo. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta la identificación de los peligros, o sea, de cómo se debe hacer esa identificación y demás. Ahora, aquí el punto va a ser, vamos a tenerlo en ese sentido. Si usted tiene toda esa información, podemos empezar a hacer lo que es ya lo que es la parte del procedimiento de trabajo. Entonces, este procedimiento de trabajo, fíjense en algo y que vamos a analizar un poco más allá, y permítanme acá yo les amplío porque pues si yo no veo menos ustedes. Entonces, resulta que este plan de trabajo, o sea, el contenido ya de un procedimiento en el cual ya nos aplica pues todo esto. Miren que aquí nos dicen, mira, seleccionar la tarea. Yo cómo voy a seleccionar la tarea si no la conozco, si no la tengo bien, o sea, si no tengo escritas las tareas. Porque finalmente el punto es aquí colocar los controles, ¿no? Esas tareas críticas como tal. Pero vamos a empezar a mirar la NTC 4116. Y entonces uno tiene que, ¿cómo va a seleccionar la tarea? Si usted no tiene bien descrito. Dice en paso las tareas, pues una lleva a la otra. Las exposiciones a pérdida para de pronto las personas que no lo saben son todos aquellos aspectos en los cuales pueden generar enfermedades o accidentes laborales o accidentes laborales. Entonces, ¿usted cómo va a identificar eso si no ha hecho una buena identificación de peligro, si no ha escrito bien las actividades como tal? Plantear soluciones, qué tan efectivas pueden ser cuando realmente si no se tiene en cuenta lo que es la realidad también de requisitos técnicos y legales. Entonces, eso también hay que tenerlo. Y lo que es el tema y cómo va a establecer procedimientos y prácticas adecuados
si realmente pues no lo tenemos en cuenta. Ahora, ¿qué tipo de programa vamos a construir? Y que pues va a ser un programa que no va a tener que actualizarse, va a tener es que reformarse y que cambiarse hasta el punto de que cojan conciencia. Y generalmente generalmente uno puede tener en cuenta de que esto, sí, usted lo hace y cumple y demás, pero realmente la eficacia del mismo no se refleja hasta que usted no llegue y entonces esto no lo amarra a la realidad. Es muy difícil, o sea, se los digo que es muy difícil hacer esto si usted no ha hecho previamente el trabajo que ya pues he estado describiendo. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener pues en cuenta en este caso. Entonces, en ese sentido, mi invitación en esta parte es que antes de entrar en esto, lo que nosotros tenemos que hacer, inclusive el mensaje que tenemos que llevarle a nuestros aprendices es que venga, fíjese primero en tener toda la información antes de hacerlo. Y realmente pues mi recomendación digamos desde el punto de vista como aprendices, enseñémosles cómo antes de enseñarles un tema de procedimiento a poder recoger toda la información y hacerlos conscientes, porque finalmente ellos están dispuestos, y esto digamos que se los digo de corazón, ellos están dispuestos a hacer las cosas, la mayoría, pero la mayoría tampoco la hace bien o no la hace adecuadamente, es porque pues no tiene todas las fuentes de información. Y no es que sea complicado, ahí están, pero también tenemos que llevarlos a que ellos tengan las fuentes de información para que en esto puede ser que tengan que corregir cosas, pero que estructuralmente puedan hacerlo bien. Y ese es el propósito. Entonces ese es el mensaje. Vamos a ir al break. Regresamos en unos 25 minuticos. Voy a tener una llamada que tenía acá pendiente, pues la que ahorita se recibió. Y entonces pues ya regresamos. ¿Listo? Bueno, entonces permíteme de una vez entonces aquí pauso no.